En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dejamos con nosotros a nuestra hermana Ray. Hermanos, Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga. Es un placer estar aquí adorando el nombre del Señor, compartiendo su palabra por medio el predicar su palabra en esta mañana. Y estoy muy contenta, pero también más siento el honor de poder hablar de Jesús, de poder hablar de Cristo. Y en esta mañana, pues quiero que medites en sus palabras, no solamente así como oraba Jafet, no solamente escuchar esa palabra de Dios, sino que Dios desea que nosotros la apliquemos, que obedezcamos a lo que dice la palabra, porque cuando nosotros obedecemos, pues el Señor, vamos a tener complacencia con Dios. Él se va a sentir agradado, y eso es lo que queremos, agradar a nuestro Dios. Y antes de empezar, quiero leer un poquito un himno que a mí me gusta mucho, y quiero que ustedes puedan meditar en esas 2 estrofas que yo le voy a leer. Amén. ¿Están escuchando? ¿Están atentos? Amén. Amén. Habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir tu palabra fiel. Tu verdad, plántala en mi ser. Tu carácter yo quiero reflejar. Cristo, que tu luz resplandezca en mí. Que mi fe y mi amor dé la gloria a ti. Habla, oh Dios, y completa así la obra que, Señor, comenzaste en mí. Habla, oh Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame a la luz de tu santa majestad. Haz crecer mi fe, haz mis ojos ver tu grandioso amor y tu autoridad. Fuerte y fiel tu palabra es. Ella vencerá la incredulidad. ¿Quién es que va a vencer la incredulidad? Es la palabra. Cuando conocemos su palabra, esa palabra produce en nosotros que se abran nuestros ojos, que se quiten las vendas de nuestros ojos, y al quitarse las vendas de nuestros ojos va a producir que nuestra incredulidad se vaya. Y eso es el anhelo que yo tengo en mi corazón, y yo sé que es el deseo de Dios en esta mañana, que su incredulidad sea desaparecida, se pueda ir al hablar de la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana, tú que estás en tu casa, tú que estás aquí en la iglesia, busca un lápiz, un papel, no solamente para que escribas y ya, sino para que anotes el consejo de Dios para tu vida, para cuando Dios estés pasando por pruebas, tú puedas volver y recordar cuál fue el versículo que se habló, que va muy de acuerdo a lo que estoy pasando, y busque la palabra de Dios, y esa palabra produzca en ti esperanza, produzca en ti un aliento de vida. Entonces hoy en esta mañana vamos a hablar de un tema muy especial, un tema muy bueno, que yo sé que va a edificar sus vidas, porque ahora, como va el mundo caminando, este es un tema que hemos sido muy atacados nosotros los cristianos, las familias, la iglesia, y yo sé que es de parte de Dios que hablemos en esta mañana acerca de esto. ¿Qué es la integridad? Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, acerca de la integridad. Y la integridad es el fundamento del carácter, es esa zapata, es ese cimiento que forma al cristiano, que forma el carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. La integridad viene del latino integritas, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Eso significa la palabra íntegro. Íntegro significa, en otras palabras, no le falta nada. ¿Qué significa la palabra íntegro? Que no le falta nada, está completo. Y así debemos estar delante de Dios. Debemos de buscar ser íntegros con Dios, pero también con los hombres. Esa es la manera en como nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros vamos a predicar la palabra como Él quiere, no solamente desde un púlpito, no solamente hablando y diciendo lo que vamos a hacer, lo que deberíamos hacer, sino que nuestros hechos puedan declarar y profesar lo que nosotros hemos creído. Amén. Para los hombres, las acciones son muy importantes, es decir, lo de afuera, lo que se ve, lo externo. Si algo se ve bien,
y parece coherente, lo aceptamos como válido y verdadero. Sin embargo, en la palabra, en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vemos que para Dios no es así. Él no ve las cosas como nosotros la vemos. Dice su palabra que Él ve el corazón, pero que uno como hombre solamente ve lo que está afuera. Y eso lo pudimos ver cuando Dios envía a Samuel a buscar al próximo rey de Israel. Él va a la casa y pregunta dónde están los hijos, y buscaron a los más robustos, a los que parecían perfectos para la posición. Pero como Dios no veía lo de afuera, sino que Él estaba viendo el corazón, Él eligió al que quizás nadie iba a poder elegir. Eligió a David, porque vio el corazón. Y así mismo hace el Señor. Para Dios, nuestras motivaciones, es decir, lo que verdaderamente se mueve dentro de nosotros, son tan importantes como nuestras acciones. Ejemplo, hay momentos que nosotros elegimos decir la verdad, pero si somos sinceros, a veces elegimos decir la verdad, no porque es lo correcto, sino porque en ese momento era lo que nos convenía. Aquí nuestra motivación no era ser íntegros, no era decir la verdad porque somos íntegros, sino para quedar bien frente a los demás. Y Dios no quiere eso, hermanos. La integridad requiere más que esto. La integridad nos demanda que digamos la verdad más allá del costo o de los beneficios que pudiéramos obtener, o más allá de los beneficios que pudiéramos perder. Amén. ¿Usted entendió esa parte? Es que cuando nosotros decidimos ser íntegros con Dios y con los hombres, vamos siempre a elegir decir la verdad, cueste lo que me cueste. Amén. Tú puedes decir eso. Elijo decir la verdad, cueste lo que me cueste. Y es así. Ahora yo voy a desarrollar algunos requisitos para la integridad. Yo sé que no me va a dar tiempo desarrollarlo todo, pero el Señor me va a ayudar. Primero, la integridad requiere reflexión y discernimiento. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No siempre la línea entre lo correcto y lo incorrecto será evidente para el creyente. ¿Entendieron eso? A veces esa línea entre lo que es correcto y lo que no va a ser muy clara ni evidente para nosotros como hijos de Dios. Pero es por eso que necesitamos tener discernimiento. Ejemplo, habla la Biblia textualmente de no fumar. Lo dice textualmente la Biblia, ¿verdad que no? Yo creo que no lo he visto en ninguna porción de la Biblia. No dice no fumar, no pueden fumar. No lo dice textualmente, pero ¿qué dice la palabra acerca del templo del Espíritu Santo? ¿Qué debemos hacer? Cuidarlo, porque somos templo del Espíritu Santo. Otra cosa habla textualmente la Biblia acerca de, vamos a ver, un problema de integridad de ahora en estos tiempos, de que si vamos de visita a un país, nos podemos quedar en ese país a vivir. La Biblia no dice eso. La Biblia no enseña sobre eso. Pero por eso es que necesitamos pedir y profundizar en las Escrituras para poder discernir entre lo que es bueno y lo que no lo es. Hermanos, esto es un tema que lamentablemente hemos tenido que tocarlo. A mí me choca mucho, me duele ver cómo la iglesia se ha ido envolviendo en las costumbres de esta tierra. A veces queremos llamarlo como eso es normal, eso se puede, pero no todo lo normal va de acuerdo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios quiere. Y si usted tiene deseos, vamos a decir que usted buscó visa para irse a una nación y usted se quiere quedar. Si usted buscó visa de turista, el nombre lo dice, es visa de turista. Eso significa que usted va a esa nación, usted va a pasear, va a conocer, pero ¿qué pasa? Va a volver a su nación, porque esa visa es de turismo.
Pero si usted está buscando quedarse para trabajar, hágalo de la manera correcta. Váyase a la presencia de Dios, busque el consejo de Dios. Si Dios le dice sí, hágalo de la manera correcta. Averigüe qué necesito para llevar, para buscar trabajo en otra nación. Me gustaría, hágalo de la manera correcta. Porque cuando nosotros obramos en rectitud, vamos a tener los beneficios de las bendiciones de Dios con nosotros. No es que nosotros vamos a ir tras las bendiciones, no, no es eso. Es que las bendiciones nos alcanzarán, como dice la palabra. Amén. Porque somos íntegros, porque buscamos hacer la voluntad de Dios. Y ese es el consejo de Dios que Él tiene para tu vida. No piensen en fulanito, ay, se quedó el hermano, a ese hermano le conviene escuchar esto. No, no diga eso. Tome este consejo de Dios, tómelo para sí, para usted. Cómaselo, analícelo, medítelo otra vez, vuelva y cómaselo. Porque necesitamos estar firmes en esto, hermanos. Amén. Así es. Nosotros debemos anhelar y buscar tener ese discernimiento de Dios. Y la manera de cómo lo hacemos es profundizando en su palabra, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo moral y lo inmoral, para poder discernir entre lo apropiado y lo inapropiado, para poder discernir en lo que me es lícito, pero no conveniente, y para poder discernir entre lo que me es en lo que es posible y en lo que pero no prudente, perdón, en lo que es posible, pero no prudente. Hermanos, no tomemos decisiones a la ligera. Consultemos a Dios para cualquiera que sea el plan que vayamos a tener o a presentarle a Él. Por más grande que sea o por más insignificante y pequeño que sea ese plan que queramos hacer, vamos a consultar, vamos a presentárselo y a esperar su respuesta delante de Dios. Consultar no es declararle los planes al Señor, no es decirle, ay Señor, mira, gracias por este día, yo tengo un plan, aquí te lo presento Señor, voy para adelante. Eso no es consultar, eso no es esperar en Dios, eso es simplemente declararle cuál es tu deseo y ya. Pero si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestra guía, deberíamos de esperar, deberíamos de escuchar qué le parece a ese Señor, a mi amo. Voy a presentarle al Señor el plan, voy a esperar que mi amo diga qué le parece ese plan. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Por más pequeño o grande que sea el plan, consulte al Señor y espere su voluntad, que dice la palabra que es lo mejor que hay. Es agradable y perfecta. Amén. Diga amén, hermano. Yo sé que este mensaje no es muy agradable, yo lo decía en el primer servicio, porque a veces estamos acostumbrados y queremos escuchar muchas palabras de bendición. Y sí, yo decía, eso es bueno, Dios lo da. Cuando somos diligentes, le agradamos a Él. Una consecuencia de ser obediente es eso, es las bendiciones te alcanzarán. Pero también debemos estar atentos y disponibles para escuchar la amonestación de parte de Dios. Amén. Porque Dios al hijo que ama, ¿qué hace? ¿Lo deja que haga lo que él quiera? No. Dios al hijo que ama lo corrige. Y en esa respuesta nosotros debemos de sentirnos alegres, escuchando cómo está nuestra vida, meditando para comenzar a cambiar. Amén. El primer punto que vamos a hablar es que la integridad requiere acción. ¿Qué requiere la integridad? Acción, muy bien. Para analizar este punto, vamos a ver a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo del 19 al 24. La integridad requiere acción. Busquen en sus Biblias y vamos a leer la palabra de Dios. Después, Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria, tal como lo hizo en Betel. Estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel, reyes pasados, y con ellas hicieron enojar mucho al Señor.
Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Versículo 21. Luego el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo y dijo: ustedes deben de celebrar la Pascua para el Señor su Dios, como se exige en este libro de pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. Sin embargo, en el año 18 del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. ¿Y qué hizo también Josías? Dice el 24. Josías también eliminó a los médiums, los videntes, a los dioses familiares, a los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Y dice la palabra que nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Amén. Para el rey Josías, hermanos, no fue suficiente con condenar que el espiritismo era malo o señalar lo que el pueblo estaba haciendo mal delante de Dios. No fue suficiente con solamente él decirlo, sino que Josías actuó conforme a lo que Dios le había movido, a lo que estaba escrito. Él sabía que todo eso que el pueblo estaba haciendo estaba incorrecto. Él sabía que Dios estaba enojado con su pueblo. ¿Y qué hizo él? Removió los lugares altos. Un lugar alto era un lugar textualmente alto, donde el pueblo iba a quemar incienso y adorar otros dioses. ¿Y estaba Dios contento con eso? No, Dios estaba enojado porque el tiempo que le debían dedicar a él lo estaban dedicando a otros dioses. Entonces, por eso Josías llega al reinado joven. Fue un rey que empezó su reinado a los 8 años. Wow. Y dice la palabra que removió. Remover significa acción. Él accionó, no se quedó simplemente señalando lo que estaba mal, sino que él accionó. Y remover significa quitar, eliminar. Él quitó, él eliminó a los ídolos de la nación y él eliminó a esos lugares altos. Quizás tú no tengas un ídolo pegado en tu pared o una estatua, como lo tenían los israelitas. Pero quizás nosotros, realmente los cristianos, a veces tenemos ídolos. Y tú podrías decir, pero ¿cómo, Rainilda? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que un cristiano puede tener un ídolo? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que quita el primer lugar a Dios, ¿sabe cómo se llama? Es un ídolo. Todo aquello que desmonta a Dios del primer lugar es un ídolo. Quizás pueda ser un hijo que solo piensas, respira y vives por él y no te da tiempo de Dios porque solamente piensas en ese hijo. Puede que ese hijo sea un ídolo para ti. Quizás sea que habías orado por algo por mucho tiempo y Dios en su soberanía te lo provee, te lo da, y cuando lo obtienes entonces te olvidas de Dios. Eso se convierte en un ídolo para ti. Pero quizás sea un trabajo. Estabas desempleado mucho tiempo y estabas orando y pidiéndole al Señor que te ayudara, que te proveyera un trabajo, y cuando Dios te da el trabajo, ya no tienes tiempo para venir a la iglesia, no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para buscar su presencia. Entonces ese trabajo se ha convertido en un ídolo para ti. Y Dios está hablando tu vida y te está diciendo: derriba, elimina, remueve esos lugares altos, remueve esos ídolos de tu corazón. Si verdaderamente me llamas tu Señor, te dice el Señor, quita esos lugares altos. Amén. Así es. Dios desea pues que nosotros hagamos eso.
Y ya para finalizar, no voy a hablar de todos los requisitos porque el tiempo está muy adelantado. La integridad requiere valor. Hablamos que la integridad requiere acción. Ahora la integridad requiere requiere valor. En el Antiguo Testamento, niños, quiero que escuchen la historia. Vemos la historia de la vida de 3 jóvenes, escuchen, 3 jóvenes que tuvieron el valor de mantenerse firmes en sus convicciones y no se dejaron amedrentar por el peligro frente al cual se encontraban. Yo sé que desde que yo digo 3 jóvenes, ya a ustedes le viene la imagen de quiénes eran. 3 jóvenes que se negaron a postrarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al ser traídos al rey y amenazados con ser echados en un horno de fuego ardiente, ellos respondieron de la siguiente manera. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Vamos a ver qué dijeron estos 3 jóvenes que a las autoridades ver que ellos no se estaban postrando delante de esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido. ¿Qué les respondieron ellos cuando se presentaron delante del rey? Dice la palabra de Dios en el versículo 17 del capítulo 3 de Daniel. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero miren lo que dice el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban convencidos de lo que habían creído. Y esa integridad, se dieron cuenta que necesitaron ellos el valor. Necesitaron valor de permanecer firmes y de decirle a ese rey: mira, nuestro Dios puede librarnos de meternos ahí en ese lugar caliente, en ese horno de fuego. Pero si el Señor no nos libra y nos quemamos ahí, no nos importa. Sépalo, rey, que aún así no te vamos a adorar. Eso es integridad, hermanos. Es que cueste lo que me cueste, yo escojo decir la verdad. Yo escojo hacer lo correcto. Amén. Hermanos, esta es la única fórmula para nosotros impactar allá afuera. Es la única fórmula para nosotros influenciar no solamente a estos niños que están creciendo en la iglesia, sino también a los vecinos que están allá afuera, a nuestras familias que no conocen de Cristo. Nosotros no vamos a modelar haciendo lo incorrecto. No vamos a producir ningún efecto, todo lo contrario. Dice la palabra en el libro de Tito que cuando nosotros hacemos lo incorrecto, el mundo ve eso que está mal, blasfemamos contra el Espíritu Santo, o sea, lo ponemos en vergüenza. Y Dios no quiere que la iglesia se vea así. Dios anhela una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia madura. Ya no somos niños. Tenemos que crecer. Y cuando somos una iglesia fuerte, una iglesia madura, vamos a andar en integridad, vamos a predicar la palabra. Y cuando la gente vea, mira, fulanita está predicando la palabra, wow, ese señor tiene un testimonio, ese hombre es un hombre recto. Eso es el mensaje que la gente ve. A veces no son las palabras, a veces no es lo que yo digo aquí delante, es mi vida lo que va a predicar. Y lo que va a producir un efecto en las personas que están escuchando. Esto es integridad en la vida real. Accionar, debemos de accionar, tenemos que tener valor. Y para finalizar, Dios bendice la integridad, hermano. Cuando somos íntegros, Dios bendice nuestras vidas. Y voy rápidamente a parafrasear porque no hay tiempo. En el libro de Génesis 20 tenemos la historia de Abraham y Abimelech. Y lo voy a contar rápido. Abraham estaba llegando a la tierra del rey Gerar con su esposa y toda su gente. Ellos estaban moviéndose de un lugar a otro. Cuando llegaron a esta ciudad, el rey Abimelech vio a la esposa de Abraham, Sara, y le pareció hermosa. ¿Qué pasa? Que Abraham mintió y dijo que no era su esposa,
sino que era su hermana. Porque si él decía que era su esposa, posiblemente a él lo podrían matar. Porque él decía, en esa ciudad no te conocen, Dios. Yo prefiero mentir, yo prefiero decir una mentira para que no me maten a mí y yo poder ser librado de esta circunstancia. ¿Qué pasa? Que se lleva a la mujer de Abraham, su hermana, y cuando estaban en la noche acostados en la cama, dice la palabra que todavía, así textualmente lo dice, todavía Abimelech no se había llegado a ella, entendiendo, ¿verdad? Que hay niños, no vamos a abundar. ¿Qué pasa? Que Dios habló al corazón del rey Abimelech y le dijo, ¿qué haces? ¿Qué estás a punto de hacer? Esa mujer que tienes ahí tiene marido, es Abraham. Y él es reprendido. Y Dios le dice en el versículo 6, lo voy a buscar, pero él no me dijo, esa es mi hermana. Él no me dijo, esa es mi esposa. Él me dijo, mi hermana es. Y ella también dijo, él es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos, yo he hecho esto. Yo no lo he hecho en mal. Yo no sabía que ellos eran esposos. Yo en ignorancia he actuado. Eso le dice el rey, eso le dice Abimelech a Dios cuando lo llama durante la noche. Pero escuchen aquí, por eso digo que Dios bendice nuestra integridad y nos cubre con su favor. Miren la respuesta que le dio Dios a Abimelech. En sueños le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no permití que la tocases. Wow, Dios es tan bueno, hermanos. Dios no permitió ni que él la tocase ni se llegase a ella, porque Dios sabía que él actuaba en integridad y en ignorancia. Él no sabía que esa mujer tenía marido, porque ellos le habían mentido. Pero como Abimelech estaba actuando en integridad, ¿qué hizo Dios? Lo libró de cometer pecado. Y eso hace Dios con nosotros. Cuando Dios ve que tenemos la intención de vivir en integridad, ¿sabe lo que hace Dios? Nos advierte por medio de alguien que está viendo cómo estamos caminando y dice, ven acá, María, vamos a hablar. Yo he visto, ¿qué tal si vamos a orar, vamos a trabajar esa área? Dios puede usar una persona, pero también Dios puede usar una palabra, un mensaje de advertencia diciendo, cuidado por dónde vas. Dios quiere que camines íntegramente, que camines bien delante de mí. ¿Qué estás haciendo? Así como le dijo Dios a Abimelech en sueño, oye, ¿qué estás haciendo? Cuidado. Pero cuando andamos en integridad, tenemos el favor de Dios. Y eso fue lo que Abimelech pudo disfrutar. Dios lo advirtió, él obedeció. Si leen la historia, le voy a dejar la cita, Génesis 20, para que ustedes puedan estudiar la historia, una historia hermosa. En sus casas lo pueden hacer. Vemos que él devolvió a la mujer. Él no se quedó con ella, porque Dios también le dice, si te quedas con ella ya sabiendo, tú estás pecando y viene mal contra ti, contra los tuyos. Pero él fue obediente y se llevó de la advertencia. Y no solamente, sino que obedeció rápidamente. Así Dios anhela, hermanos, que nosotros pues hagamos. No es que no va a llegar momento para pecar. Sí, somos pecadores, lo dice la palabra. Y por eso día a día tenemos que estar presentándonos delante de Dios. Pero ese dicho de que, ok, estamos en construcción, amén, la Biblia lo dice, es uno de mis versículos favoritos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es verdad, estamos ahí en el taller del maestro, lijándonos, moldeándonos, quitando lo que tiene que quitar, es verdad. Pero eso no nos da licencia para pecar. No, porque Dios está en construcción. Hermano, perdóneme. No, hermano, ya debemos de crecer. No podemos actuar como niños. Dios quiere que actuemos en integridad. Y esa integridad requiere valor. Esa integridad requiere que nos levantemos y hagamos lo correcto. Hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano?
Pecado. Hasta por omisión. Si dejamos de hacer lo bueno que sabemos que es bueno, si lo dejamos de hacer eso bueno, hermano, es pecado. Dios está hablando en esta mañana y yo sé que así como lo hizo en el primer servicio, lo ha hecho en este momento. Fueron palabras cortas, fue un tiempo cortito, pero yo sé que este resumen va a hacer un efecto en tu vida, porque yo sé que tú estás escuchando y que ese mensaje no solamente se va a quedar rondando en tu corazón, sino que a partir de ya, no es que, ok, a partir de mañana voy a andar en integridad, no, a partir de ahora vamos a hacer un compromiso con Dios, de cueste lo que nos cueste, decir la verdad, andar en verdad, amén, porque al final el beneficio, ¿sabe de quién es? Es de nosotros, hermanos. Vamos a estar bien con Dios. Y es mejor estar bien con Dios que estar bien con el mundo y con los hermanos aquí. Es mejor estar bien con Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga, que el Señor que haga efecto, que su palabra haga efecto en sus corazones en esta mañana. Y te invito a que te pongas de pie ahí donde tú estás, en tu casa, aquí en la iglesia también. Vamos a ponernos de pie todos y vamos juntos a orar y a darle gracias a Dios por esta palabra, este mensaje, esta advertencia de parte de Él. Amén. Oremos al Señor. Gracias, amado Señor, una vez más por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que ella nos instruye, ella nos redarguye, ella nos corrige en justicia, Señor. Gracias por tu palabra, porque si nosotros escuchamos atentamente a tu voz, nosotros vamos a andar como tú quieres, Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, obedecerte a ti, Señor, y vivir conforme a tu voluntad, Señor, en este mundo. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí en la iglesia, aquellos que están en sus casas, en diferentes naciones. Te pido por ellos, Señor, que este resumen, esta palabra que hablamos en esta mañana, surja efecto en sus corazones y que no se quede solamente ahí, sino que puedan accionar, Señor, y puedan hacer la palabra, que ellos puedan ser hacedores de tu palabra, Señor. Pon en nosotros ese mismo sentir, Señor. Te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Gracias por la hermosa oportunidad de reunirnos como iglesia y adorar tu nombre. Gracias por la hermosa oportunidad de poder alabarte en libertad, Señor, levantar nuestras manos, de poder declarar tus maravillas. Gracias por la hermosa oportunidad, Señor, de poder exponer tu palabra, de poder enseñar, Señor. Pero también gracias por esa hermosa oportunidad, Señor, de antes de que suceda, antes de que hagamos lo que no es correcto delante de ti, poder escuchar esta advertencia tuya para poder obedecer y para no pecar contra ti, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias por tu hermosa presencia. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos y toda la iglesia dice amén, amén.